¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de advertencia a los ricos desde la Escritura, Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Hoy queremos darle gracias a Dios por todos ustedes que nos han estado escuchando, han estado siguiendo desde la plataforma de YouTube y Facebook y otros medios que hemos utilizado, tal como TikTok. Gracias por acompañarnos en este tiempo de enseñanza. Yo espero que así como yo disfruto de la enseñanza, ustedes también lo hagan. Leyendo y meditando la palabra de Dios. Vamos a ver desde Santiago capítulo 5, verso 1 al verso 6, y vamos a buscar esta palabra que hay una advertencia para los ricos, pero yo diría una advertencia para todos los creyentes que de repente hacemos cosas, dejamos a un lado las cosas que Dios tiene para nosotros por hacer otras. Y quiero empezar la lectura. Santiago 5, estoy leyendo desde la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Santiago dice, ahora escúchenme ustedes los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Aquí me impresiona porque ahora está hablando como una advertencia bastante fuerte. Ahora escúchenme ustedes los ricos. Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Esta es una advertencia muy fuerte. Sigo leyendo. Dice, sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Esta advertencia, para mi punto de vista, es bastante fuerte porque, bueno, lo siento yo como si ser rico pudiera ser malo. Sin embargo, no es que sea malo la riqueza, sino el uso que le damos a la riqueza. Tener dinero no es malo, sino el amor al dinero es lo que es la raíz de todos los males. Cuando nosotros mal usamos las bendiciones que Dios nos da, cuando nosotros ponemos en primer lugar las riquezas, abusamos a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, mal pagamos a las personas que trabajan para nosotros o hacemos mal uso de las cosas, es cuando nosotros se nos advierte del mal que nos puede causar. Por ejemplo, a veces el comer, pues no es malo, ¿verdad? Pero el abuso de la comida es malo porque dañamos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el alcohol, a veces nosotros pensamos que tomar una cerveza o algo así pudiera ser malo. No es el hecho de tomar leche, agua, jugo, coca, y incluyendo el alcohol, fuese malo para nosotros, pero el abuso de las cosas siempre nos va a causar un daño a nuestras vidas. El abuso de las riquezas que Dios nos da, porque Dios quiere que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. El anhelo de Dios no es que estemos teniendo hambre, ni sed, ni nada de eso. O sea, no es que seamos faltantes de las cosas, sino el abuso de lo que tenemos, eso es lo que nos hace daño. Y ahora dice, hay una advertencia para los ricos. Dice, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto les va a sufrir. Pero vamos a ver por qué. En el verso 4 dice, no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, el mal uso. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores. Y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado, también los acusará delante de Dios. Ustedes los ricos han vivido con muchos lujos
y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Sí, la advertencia que nos está dando aquí para la persona que está rica no es porque está rica, sino porque ha abusado de las finanzas y de las bendiciones y prosperidades que Dios le ha brindado. Dios les da la capacidad a todos nosotros de hacer riquezas y es una bendición, es un don que nosotros o cualquier persona que tiene dinero, es un don que Dios le dio de hacer riquezas. Pero el asunto es cuando nosotros abusamos de esas riquezas, cuando nosotros no somos justos con las personas. Dice, ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores. Tanta gente que abusa del poder que tiene del dinero y a pesar de que tiene el dinero, pero no se atreve a dar un sueldo correcto. No se atreve, en otras palabras, se hace rico del pobre. Y dice la palabra de Dios que el que presta al pobre, el que da al pobre, a Dios le presta. Quiere decir que el que roba al pobre, a Dios mismo le está robando. Pero vamos a ver un poquito más acerca de esto, porque me llama la atención una palabra aquí. Dice, el dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxida. Y ese óxido será el testigo que los acusa en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Óxido. Y me llamó la atención precisamente que la palabra se usa como el óxido. ¿Qué provoca el óxido en el cuerpo? Yo quiero que veamos un poquito para que podamos entender qué es lo que hace el óxido. Cuando se oxida algo, a veces suelta, ¿cómo se dice? Deja de ser flexible, no tiene mucho movimiento. Pero ¿qué provoca el óxido en el cuerpo? Mire, fíjense lo que pasa. Causa fiebre de los humos metálicos, que es parecida a la influenza. O sea, fíjense que causa un daño. El metal oxidado causa un daño en nuestro cuerpo. Y a veces tenemos cosas oxidadas en nuestra casa y las usamos y dañamos nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué es? Y nos causa como un tipo influenza. Ahora, los síntomas de esta enfermedad incluyen sabor metálico, fiebre, escalofríos, dolores, opresiones en el pecho y tos. ¿Por qué quise buscar y te estoy hablando acerca de lo que provoca el óxido en el cuerpo? Bueno, porque nosotros como iglesia somos un cuerpo que también nos movemos y tenemos todo tipo de funciones en el cuerpo que te provoca en nosotros. La fiebre está hablando de que tenemos una infección en el cuerpo. La infección causa un daño sobre nosotros. Quiere decir que cuando nosotros somos personas que mal usamos las bendiciones de las riquezas y que no somos personas cuidadosas, abusamos a aquellas personas que trabajan para nosotros, estamos provocando dentro del cuerpo del Mesías una infección. Y puede llevarnos a tener una enfermedad entre nosotros como la ira, la contienda, los pleitos, las disensiones, la gritería, el desaliento de otras personas. Causan una infección en el cuerpo del Mesías. Ahora, ¿qué puede causar el óxido? Yo quiero que veamos esto, un panorama más amplio, para que veamos que así como en el cuerpo físico, también el cuerpo espiritual puede ser dañado por causa del abuso de las riquezas o de las bendiciones que Dios nos da. Quiero que entendamos que las riquezas no es una maldición. La riqueza es una bendición de parte de Dios. El mal uso de las riquezas o cuando nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha dado, es entonces cuando se vuelve
oxidado, lastima. Cuando nos enfocamos más en tener, en enriquecernos, en buscar más lo material, estorbamos para que lo espiritual pueda crecer en nuestro corazón. A veces nos ponemos a querer tener casas, propiedades, nos enfocamos tanto en tener tanta ropa, tanta cosa material, que nos olvidamos de que lo más importante para nosotros es lo espiritual. Dice su palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Lo más importante para nuestra vida debería de ser el buscar vivir una vida de santidad, de pureza, de integridad, de misericordia, de bondad, de justicia o desarrollar los frutos del Espíritu. Bueno, volviendo a qué causa el óxido, dice, causa que respirar altos niveles de óxido de nitrógeno pueden rápidamente producir quemaduras, espasmos, dilataciones de los tejidos en la garganta y en las vías respiratorias superiores, reduciendo a la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo acumulación de líquidos y los pulmones y en los pulmones y la muerte. O sea, que nos puede llevar el óxido, respirar el óxido nos puede llevar a la misma muerte, a hacer dilataciones en nuestra garganta, en el sistema respiratorio. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Mesías, puede llevarnos a no tolerar a nuestro prójimo, a no tolerar a nuestro hermano, a no saber perdonar, a no saber amar. ¿Por qué? Porque en lugar de amar más al Señor, amamos más lo material, amamos más lo que nosotros tenemos. Fíjate lo que dice Ezequiel. En Ezequiel 24:12 dice, aunque es tanta el óxido que tienes, que ni con fuego se le quitará. Hablando de ollas, hablando de limpieza, en Ezequiel nos habla precisamente de limpiar el óxido con el fuego. En el verso 13 dice, tú Jerusalén eres como una olla oxidada. Tienes tan pegado el pecado que aunque quise limpiarte, no quedaste limpia. Solo quedarás limpio después de que te haya castigado. Aquí en el óxido nos está hablando del pecado que está en el corazón del hombre. Y lo que miramos acá, a los ricos, ahora escúchenme ustedes los ricos, lloren, griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Un rico, una persona que ha puesto su mirada más en las cosas materiales que limpiar su corazón. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual y nos enfocamos más en la vida material, empezamos a ver que nos empezamos a oxidar. Venimos a la iglesia, oímos mensajes, oímos sermones una y otra vez, pero no procuramos quitar el óxido de nuestras vidas. No procuramos quitar el pecado del cual Dios nos está llamando la atención en medio de las prédicas, de las enseñanzas. Dice que está tan pegado el pecado en nuestras vidas que necesita ser pasado por el fuego. En Mateo 6:19 dice así, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. En otras palabras, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros no procuramos el reino de Dios, cuando nosotros no buscamos hacer nuestros tesoros en el cielo,
entonces nosotros poco a poquito vamos oxidándonos, aunque estemos escuchando la palabra. Tenemos nosotros en nuestra casa muchas ollas, cazuelas, y a veces se nos mojan tantito y las dejamos ahí guardadas, y aunque no se nos mojen, pero las dejamos guardadas, y no procuramos lavarlas, ni limpiarlas, ni quemarlas, ni usarlas, y poco a poco se van oxidando. Cuando nosotros vemos que hay un pecado dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, y no procuramos limpiar nuestro corazón de esas áreas en nuestra vida, nos vamos oxidando poco a poco. Esa cosa se va pegando en nuestro corazón, la envidia. Cuando nosotros vemos que un hermano, una hermana prospera y empezamos a tenerle envidia y empezamos a criticar y empezamos a chismear y empezamos a contender con aquello, porque yo veo que aquel prospera y yo no, porque veo que aquel tiene y yo no, porque yo no puedo hacer esto, y empezamos a dejar que la envidia, que el celo, que la contienda, que la división, que el chisme nos empieza a rodear. Empezamos a oxidarnos en lugar de permitir que la palabra de Dios o la presencia de Dios llene nuestra mente y nuestro corazón y nos empiece a llenar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Dejemos que el Espíritu de Dios, pasemos por el fuego de su palabra, por el fuego de su presencia, por el fuego de su amor, por el fuego de su misericordia, y aprendamos a usar la palabra sabiamente, buscando hacer justicia y verdad, dejando que los frutos del Espíritu puedan producirse en nuestro corazón. En Lucas capítulo 6, verso 24 al 26 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque si su única felicidad es aquí y ahora. La única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y en dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron sus falsos profetas? ¿Cuántas veces anhelamos tanto ser elogiados, y somos elogiados porque tenemos una bonita casa, porque trabajamos, porque somos prósperos físicamente? Somos los mejores, abogados, licenciados, y no es que sea malo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar hacer la voluntad de Dios. Mire, el reino, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Hoy, en estos tiempos, es el tiempo de poner a Dios en primer lugar, de buscar que la justicia, que el amor, que la gracia, que la misericordia de Dios se manifieste en medio de nosotros, y que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Me gustaría leer esta escritura que se llama en Segunda de Pedro capítulo 3, porque nosotros tenemos que estar preparados, limpiando nuestro corazón, sumergiéndonos al fuego, para que el óxido que está en nuestro corazón pueda ser desarraigado, y solo con el fuego, como dice Ezequiel, puede ser desarraigado, pasar por el fuego. Dice: tú, Jerusalén, eres como una olla oxidada, tienes tan pegado tu pecado que aunque quise limpiarte, no quedaste limpio. Solo quedarás limpio después de que te haya castigado. A veces, aunque no nos guste, pero el castigo, como dice Proverbios, la vara es para la espalda del necio. Y un necio es aquella persona que escucha el consejo y no lo quiere hacer, que escucha la palabra de Dios, pero persiste en vivir en sus deleites y su pecado, que no quiere y no procura a Dios con todo su corazón. Miren lo que dice para la venida del Señor. El día del Señor se acerca. Dice: queridos amigos, Segunda de Pedro 3:1. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de
refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Refrescarles la memoria y que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasa con las promesas de que Jesús iba a volver? Yo quiero que vean esto. Es el tiempo. Ahorita estamos en un tiempo muy peligroso y muy delicado. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viéndolo. El amor de muchos creyentes, el amor de muchas personas se está enfriando. Estamos viendo gente menos apasionada por Dios. Estamos viendo personas que no hay interés de buscar a Dios con todo su corazón. Dirán, ¿qué pasa con las promesas de Jesús que iba a volver? Y eso es lo que muchas veces, ¿dónde están las promesas de Dios? Pero vean lo que dice. Dirán, ¿qué pasa con las promesas de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿No has oído esas frases? Yo veo lo mismo. Nada sucede. Las promesas de Dios, todo es un rol. Seguimos y seguimos. Pero vean el verso 5. Deliberadamente olvidan. Deliberadamente. Wow. Deliberadamente olvidan. Me pregunto, ¿qué querrá decir deliberadamente? ¿Qué les parece si vemos deliberadamente, adrede, intencionalmente, promediantemente, o sea, intencionalmente, adrede, con propósito? Parece que con propósito se está diciendo esto, pero dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenar con una sola palabra. Y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. O sea, deliberadamente nos hemos olvidado cómo Dios creó el cielo, la tierra, con su palabra. Sacó de la tierra donde no había agua, sacó agua. Y luego dice, luego usó el agua para destruir al mundo. Él, con una palabra, se nos ha olvidado que Él puede hacer lo que Él quiere, que Él es capaz de, así como creó el cielo y la tierra, también es capaz de destruirla. Verso 7, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. O sea, la promesa está ahí. Que Dios nos está esperando es otra cosa. Sigo leyendo. Estaban guardando para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Llegará el momento, la promesa de Dios es sí y es amén. Ahora, verso 8 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no debemos de olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día. O sea, si tú, haciendo pausa aquí, si tú piensas, hace muchos años que se ha visto eso, hace mucho tiempo que se dice que la venida del Señor está por llegar, hace mucho tiempo que tengo una promesa. Aparentemente hace mucho tiempo, pero para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Verso 9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Dios no es lento para cumplir la promesa que Dios hizo. Te espera a ti, me espera a mí. Y a veces tenemos que pasar, como viendo a lo invisible. La promesa de Dios se va a cumplir, pero yo soy una pequeña parte de la promesa de Dios para cumplirse en esta tierra, porque no soy la única, ni tú ni yo somos los únicos que vamos a ser salvos. Vienen muchos detrás de nosotros. Nosotros somos una pequeña porción del cumplimiento del propósito de Dios.
Así que vamos a sufrir, claro que sí. Vamos a tener victorias, claro que sí. Vamos a gozar, claro que sí. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios se va a cumplir, no solamente para ti, sino por los que vienen detrás de mí. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Por amor a nosotros es que no nos ha destruido. A veces tenemos que ser pasados por el fuego para quitar el óxido de pecado que está en nuestro corazón. Y no nomás en el nuestro, sino en nuestras generaciones por venir. Hay tanto pecado, tanta maldad, que necesitamos ser pasados por el fuego. Y la promesa de Dios se va a cumplir. Dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El anhelo más grande de Dios es que tú y yo seamos limpiados de ese óxido, de ese pecado, de esa maldad de nuestro corazón. Dios nos bendice, y entre más nos bendice, como que más retrocedemos. Cuando estamos en abundancia, al parecer estamos tan tranquilos que nos empezamos a retroceder viendo y viviendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay que disfrutarlas. Hay que hacer lo bueno sin dejar de hacer lo otro. Hay que disfrutar las bendiciones sin dejar de purificar nuestro corazón y mantenernos en esa limpieza que Dios quiere que estemos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que tenga la vida eterna. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice el verso 10, llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Amigo, yo quisiera que esta palabra quedara en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios anhela que nosotros seamos limpiados, que lloremos, que gritemos de dolor, porque muy pronto, si nosotros no quitamos ese óxido de nuestra vida, vamos a sufrir las consecuencias. Dios con su palabra nos ha enriquecido, sus riquezas, pero no dejemos que las riquezas que Dios nos dio se pudran y la polilla corrompa nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Mateo otra vez, no almacenen tesoros aquí en la tierra. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín se lo comen. Más bien dice aquí, almacenen los tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, ni los ladrones entran y roban. Aquí en esta tierra vamos a mirar ladrones, edificamos y alguien nos destruye. Levantamos terrenalmente hablando, pero lo que tenemos aquí es solamente para poder presentar el reino de los cielos. Dios tampoco nos quiere ver destruidos ni tirados, ni con hambre, ni con sed, ni con frío, ni con lluvia sobre nuestro cuerpo. Lo que Dios quiere es bendecirnos, nos protege, nos guarda, ese escudo alrededor nuestro, es el que levanta nuestra cabeza, el que nos sostiene. Pero eso no es todo, el plan de Dios se tiene que cumplir. Limpiemos nuestro corazón, permitamos que la palabra de Dios sea ese fuego consumidor que quita todo óxido y que nos limpia nuestro pecado. Permitamos que el Espíritu de Dios haga la obra en nuestro corazón. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Vamos a permanecer firmes en él. Amigo, te animo a que no dejes que tu alma, que tu espíritu se oxiden con las riquezas que Dios mismo te ha dado. No abuses de las personas, no juzgues, no critiques, no pagues mal por mal. Hagan lo correcto, hagamos lo correcto. El Dios Todopoderoso es nuestro guardador.
No tengamos fiebre entre nosotros. No busquemos pleitos, ni contiendas, ni disensiones. Mantengámonos en la justicia y en la verdad. Amémonos como dice su palabra. Perdonémonos como dice Colosenses. Hagamos lo correcto dentro de Dios para que el reino de los cielos se establezca no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Dios les bendiga, les guarde, les sustente, les proteja y les dé inteligencia para saber aplicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.